experimento para ver qué es lo que pasa cuando se realiza una combustión dentro de un recipiente cerrado. Lógicamente se reduce el oxígeno, pero aquí tengo tres velas de tres alturas, son tres alturas diferentes. ¿Qué pasará cuando yo tape estas tres velas y las deje que realicen su combustión dentro del recipiente de cristal? ¿En qué orden se apagarán? Parece ser que el producto de la combustión, el dióxido de carbono, pesa menos que el aire. En consecuencia se tendría que apagar la vela más pequeña, luego la mediana y luego la mayor. Veremos a ver qué sucede. Las tapo dentro del recipiente, se va reduciendo el oxígeno, primero se apaga la mayor, luego la del medio y finalmente se apaga la pequeña. Se ve cómo se va reduciendo. ¿Qué es lo que sucede? El dióxido de carbono pesa menos que el aire, pero por una cuestión de convección natural se acumula más hacia arriba, por lo tanto se acumula más el dióxido de carbono en la parte alta y va quedando más oxígeno en la parte inferior. Por eso las velas se apagan de mayor a menor. Así de sencillo. Si lo volvemos a hacer, la volvemos a encender. Las velas encendidas, las tapamos, cerramos el recipiente y vemos como la mayor enseguida, la mediana y la pequeña tarda un poco más y va consumiendo el oxígeno que queda en la parte inferior. Experimento interesante.